Mateo 25, capítulo 25, versículo 14. Dice así la palabra de Dios. Y este es el Señor Jesucristo dando la historia. Porque el reino de Dios, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó, ¿qué, hermanos? Bienes. Ay, hermanos, me encanta cuando los escucho. Eso me dice que vienen anhelando el ser alimentados espiritualmente esta tarde. Ahora, ¿quién es ese hombre? ¿Quién figura allí en esa historia ese hombre? El Padre. El Padre. O Jesucristo. Yéndose lejos, ¿por qué? Y nos da la idea de que se va, porque ¿qué sucedió después de la resurrección? Partió a la presencia de su Padre. Y luego dice, llamó a sus siervos. ¿Quiénes son los siervos allí? Figurativo. Escúcheme, los siervos son cada hijo de Dios. Cada persona que ha nacido de nuevo. Y dice, y les entregó sus ¿qué? Sus bienes. Sigamos, por favor, leyendo la historia. A uno dio 5 talentos, a otro 2, y a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. ¿Y qué dice ahí, hermanos? Arregló cuenta con ellos. Esa frase debería de parar nuestras antenitas de los oídos. Dice, arregló cuenta con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de ¿qué, hermanos? Llegando también al que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de ¿qué, hermanos? De tu Señor. Pero llegando también al que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondió su señor, le dijo, siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos.
Porque el que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será, ¿qué, hermanos? Eso es muy importante. Y al siervo inútil échale en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¡Qué historia, hermanos! Vamos a orar. Señor, te pedimos en estos momentos que abras nuestro entendimiento, Señor. Que podamos ver esa responsabilidad que cada uno de nosotros tenemos, Señor, como siervos tuyos, Padre Santo. Aquella responsabilidad, Señor, de cosechar al máximo, Padre Santo. Porque un día daremos cuenta de nuestras vidas, Señor. Bendice en este momento lo que vamos a ver. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Qué historia, hermanos. Yo sé que probablemente hemos leído esta porción de las Escrituras. Ahora, cosechando al máximo en nuestras vidas. Dios anhela de sus hijos que cosechen hacia lo espiritual. Es el interés de Dios, ¿verdad? Desde ese momento que ha iniciado nuestra nueva vida en Él, que primordialmente nuestro interés, ¿verdad?, personal, más que ningún otro interés en nuestras vidas, sea el cosechar hacia lo espiritual. Hay dos clases de cosechas. Estábamos hablando hace unos momentos. La cosecha de la carne y la cosecha del espíritu. Es el anhelo de Dios que sus hijos cosechen al máximo lo espiritual. Y yo sé que surge la pregunta, ¿verdad? Bueno, ¿y qué de nuestra cosecha personal? A mí, ¿qué de mis necesidades? ¿Qué de las cosas que yo necesito para vivir en esta vida? Interesante. Creo que Mateo capítulo 6, versículo 25 nos da la contestación a esa pregunta. No pierdan Mateo 25 porque vamos a regresar ahí, ¿verdad? Pero vamos a Mateo capítulo 6 y vamos a ver cuál es la contestación que el Señor Jesucristo hace en cuanto que a la cosecha personal. Si voy a dedicarme, ¿verdad?, mi vida como hijo de Dios a cosechar lo espiritual, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con mis necesidades, ¿verdad?, como ser humano, ¿verdad? ¿Qué de mi, verdad, cosecha personal? Mire Mateo capítulo 6, versículo 25. ¿Estamos ahí? Mateo capítulo 6, versículo 25. Mírelo por favor. Dice allí en la palabra de Dios: por tanto os digo, no os que, hermano, afanéis. Y ya le voy a decir qué quiere decir esa palabra. Pero sigamos leyendo. Dice: no os afanéis por vuestra, ¿qué, hermanos? Vida. Primero comienza a decir, ¿saben qué? No se preocupen por su vida. Porque su vida, ya como hijo de Dios, escúcheme, no es su vida. Ese es el problema. Muchas veces, ¿verdad?, venimos al conocimiento de Dios, ¿verdad? Tenemos ese nacimiento nuevo, pero aún teniendo ese nacimiento nuevo, queremos seguir operando nuestras vidas como que fuera propia. Ya no es propia, ya no es de nosotros. Ahora nuestras vidas es de Él.
Y dice él allí en su palabra: por tanto, no os afanéis por vuestras vidas. ¿Y cuáles son los afanes que tenemos? ¿Qué habéis de comer? ¿O qué habéis de beber? Creo que el Señor me conoce bien. Yo no sé usted, pero una de las cosas diariamente es que nos preguntamos: ¿y qué vamos a desayunar? ¿Y qué vamos a almorzar? ¿Y qué vamos a cenar? Y las esposas, ¿verdad?, que están en las cocinas, dicen: ay, solo comida y comida. Pero mire, luego dice: ni por vuestro cuerpo. Ese es el pensar de las hermanas, ¿cierto? ¿Y qué voy a vestir? Y es que no tengo esto, es que me falta esto. Dice: ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento, o el cuerpo más que el vestido? Ahora, no está diciendo allí que no debemos de tener un interés en cuanto a nosotros. No, hermano, pero hay una palabra muy importante allí. Dice: no os afanéis. No está diciendo que no debemos de tomar importancia. Mire, debemos de tomar importancia en nosotros. Pero yo creo que muchas veces los hijos de Dios, ¿verdad?, toman más que importancia, ¿verdad?, se afanan y tienen tanto afán en sus vidas que por eso no cosechan hacia las cosas espirituales. Pero vamos a seguir. Versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. ¿Y vuestro quién, hermanos? Padre celestial, ¿qué, hermano? Y luego hace una pregunta: ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿O por el vestido? ¿Por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno que... Es interesante. Creo que el día de ayer le mandé unas fotos al hermano Díaz. Tomé una caminata, ¿verdad? Este tiempo, mire, usted puede apreciar la naturaleza, los diferentes colores. ¡Qué hermoso! Es uno de los mejores tiempos en los cuales me gusta ver la naturaleza y pensar y decir: wow, si esta es la naturaleza, ¿cómo es nuestro Señor? Y está diciendo que ni aún ni Salomón, uno de los reyes con mucho más dinero de existencia y bendiciones dadas por Dios, se vistió como los campos. Sigamos. Versículo 30. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, ¿quién la viste, hermanos? Dios. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres, que de poca, que, hermanos? Y esta esa palabra otra vez. ¿No os qué? Pues diciendo: ¿qué comeré? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? ¿No es ese el afán diario del ser humano? Versículo 32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro ¿quién, hermanos? Padre celestial sabe de qué tenéis que, hermano, de todas estas cosas. Y miren lo que dice, después de traer a memoria quién es nuestro Padre y aquel que provee. Miren lo que dice el versículo: mas buscad, ¿qué, hermanos? Primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. ¿Sabe lo que está diciendo todo esto que hemos leído? Está diciendo en pocas palabras esto: tú te preocupas
por seguir en tu vida, por perseguir en tu vida el cosechar las cosas espirituales, tu Padre Celestial se va a encargar de proveer en tu vida aquellas cosas que tienes necesidades como ser humano. Es un acuerdo. Dios dice, tú cosechas al máximo lo espiritual, yo voy a cosechar en tu vida lo que tú tienes necesidad de. ¿Qué es la diferencia? Una palabra, afán. ¿Qué quiere decir la palabra afanes allí? Mire, es una manera incrédula de pensar, escúcheme, que refleja falta de fe en Dios. Lo que Él está diciendo allí cuando dice no os afanéis, ¿verdad? No os afanéis por vuestras vidas. Él está diciendo, mira, no, ¿verdad? Caigas en una manera de pensar incrédula en tu vida, como que no existe un Dios, ¿verdad? Que refleja que tu fe en Dios no existe. ¿Cuántos hijos de Dios conducen su vida de esa manera? Como que no existiera Dios en sus vidas. Proclaman creer en Dios, proclaman ser hijos de Dios, pero escúcheme, sus acciones dicen todo lo contrario. Porque su cosecha está basada en el afán que ellos tienen hacia ellos mismos. Su cosecha no está interesada, ¿verdad?, en cosechar hacia lo espiritual. Y dice allí la palabra de Dios, nos hace un reto: no os afanéis por vuestras vidas. ¿Ha oído usted ese famoso dicho? Dios dice, ayúdate que te quede. Y por cierto, Dios no dice eso. Es un dicho, pero Dios no dice eso. Yo no encuentro en su palabra donde dice, ayúdate que te ayudaré. Es de más, si vamos a Proverbios, ¿verdad? Capítulo 3, vamos a Proverbios, nos dice algo muy contrario en cuanto a eso, ¿verdad? Mire lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 5. Estamos allí, Proverbios capítulo 3, versículo 5. Son versículos importantes para nuestras vidas, hermano. Una vez más, si vamos a cosechar al máximo, necesitamos contestar todas estas preguntas que muchas veces, ¿verdad?, no nos permiten ni cosechar, mucho menos cosechar al máximo. Mire lo que Proverbios capítulo 3, versículo 5 dice. Estamos ahí. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Y no te apoyes en tu propia, ¿qué? Ayúdate que te ayudaré. Ese es apoyarte en tu propia prudencia. Dice, reconócelo en qué, hermanos. En todos. En los que yo prefiero. No, dice, reconócelo en todos tus caminos. Y él, ¿qué? Mira el versículo 7. No seas sabio en tu qué, propia opinión. Dios dice, ayúdate que te ayudaré. Esa es su opinión propia. Pero ¿qué dice? Teme a Jehová y ¿qué, hermanos? Apártate del mal. ¿Qué de nuestra cosecha personal? Como hijos de Dios, escúcheme, nuestra cosecha personal es primordialmente algo de la cual Dios va a cuidar en nuestras vidas. Pero escúcheme, Él va a cuidar en nuestras vidas de nuestra cosecha personal cuando Él mira a sus hijos que están cuidando y están cultivando y están cosechando al máximo hacia lo espiritual.
¿Estamos entendiendo? Este es el problema. Este es otro de los problemas. Primero, nos afanamos. Segundo, ay, Dios va a cuidar de mí. Entonces, dame Dios lo que necesito. Y aún en su misericordia nos da aquellas necesidades que tenemos. Pero ¿sabe lo que pasa? Dios nos da nuestras necesidades. Y Dios dice, ok, yo ya te estoy dando tus necesidades. Ahora tú cultiva y cosecha hacia lo espiritual. ¿Y sabes lo que hacemos? En vez de cultivar, nos quedamos aquí esperando más. Más, Señor, más. Dios dice, si te sigo dando, lo único que te voy a hacer es como ese puerquito, te voy a enchonchar, que ya no vas a poder ni moverte. Lo único que vas a hacer, hoy. ¿Estamos entendiendo, hermano? Es importante que entendamos, ¿verdad?, que nuestra necesidad, las cosas que necesitamos cosechar en nuestras vidas personales, ¿verdad?, no debemos afanarnos de ellos. Una vez más, no estoy diciendo que no debemos de tener cuidado. Por eso Dios nos dio la responsabilidad que debemos de trabajar. Dice, 6 días que... Y dentro de eso, Dios debe de darnos la sabiduría para proveer nuestras necesidades. Pero aún dentro de eso, ¿verdad?, Dios dice, no debes de afanarte, porque si tú cuidas de cosechar hacia lo espiritual, yo, dice, tu Padre Celestial va a cuidar de cosechar en tu vida tus necesidades personales. Si solo entendiéramos ese principio, hermano, que mientras más usted y yo, ¿verdad?, cultivamos para cosechar cosas espirituales en nuestras vidas, más Dios va a cuidar de nosotros. ¿Sabes en qué consistía la abundancia que vemos en cuanto a Abraham? No era que sabía cómo negociar y hacer todo en su manera. No, era que él sabía cultivar y cosechar hacia Dios. Y porque era obediente a Dios, escúcheme, Dios cuidaba de sus necesidades. ¿De qué estás necesitado? Y mire, a veces, este es otro problema, muchas de necesidades no son ni necesidades, son simplemente queremos deseos propios, lujos propios. Y a veces Dios no permite que los obtengamos. Uno, porque no mira que estamos cosechando hacia lo espiritual. Pero segundo, porque sabe que al darnos esas cosas, ¿verdad?, no solo nos va a parar de cultivar hacia lo espiritual, pero escúcheme, nos va a dañar por completamente nuestras vidas cristianas. Ahora, este es el comienzo. Como introducción, quiero que primeramente recordemos que Dios anhela que sus hijos cosechen ¿hacia qué? Hacia lo espiritual. ¿Y quién va a encargarse de cosechar hacia nuestra vida personal? Dios. Segundo, Dios no mira nuestra cosecha de un nivel general, sino personal. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que otra de las cosas en la cual queremos escondernos cuando no cosechamos hacia lo espiritual es que queremos escondernos dentro de la multitud y decir, sí, qué prosperidad, qué cosecha es la que estamos haciendo hacia las cosas de Dios. Déjeme decirle que, ¿verdad?, Dios, ¿verdad?, mira la cosecha espiritual no de un nivel general, sino personal. ¿Qué estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que la cosecha espiritual que, ¿verdad?, yo estoy desarrollando en mi vida
Dios no la va a ver de una manera general. Mire la familia Pineda, cómo ha desarrollado esta cosecha espiritual en sus vidas. Dios mira mi cosecha espiritual. Dios mira la cosecha de mi esposa espiritual, ¿verdad? Como individual. Dios mira la cosecha espiritual de cada uno de mis hijos como individual. Pues mi esposa está cosechando, estamos cosechando. No diga estamos, diga ella o él está. Porque la cosecha espiritual, escúcheme, a la vista de Dios es vista no de una manera general, sino de una manera personal. En la porción bíblica de esta tarde, vemos que el Señor Jesucristo, dentro de la historia que Él narra, menciona de sembrar y de cosechar. Y vemos que a cada uno le da conforme lo que tiene que sembrar, pero a cada uno cuando Él regresa le pide cuenta de sí de una manera personal. Él no vio en general, mire, esto fue lo que les di, ¿verdad? Y esto es lo que cosecharon, qué bueno. Al que le dio 10, le hizo preguntas. Al que le dio 5, le hizo preguntas. Y al que le dio 1, le hizo preguntas. Segunda cosa que usted y yo necesitamos realizar es que cada uno de nosotros tenemos la responsabilidad ante Dios como persona, como hijo de Dios individual, de cosechar hacia lo espiritual. Pero verdad, dice, verdad, mi esposa fue a ganar almas, o fue a invitar, nosotros invitamos, sin vergüenza. Tú no cosechaste hacia lo espiritual, fue tu pareja la que cosechó hacia lo espiritual. Pero somos uno en Cristo, sí, cuando nos conviene. En cuanto a la cosecha espiritual, escúcheme, no nos engañemos, ¿verdad? Cada uno como hijo de Dios vamos a tener la responsabilidad ante Dios y vamos a dar cuenta ante Dios, ¿verdad? No vamos a estar ahí como pareja o como familia, vamos a estar ahí como individuos, como hijos de Dios, y Dios va a pedir a cada uno de nosotros cuenta de la cosecha espiritual en su vida. Déjeme hacerle una pregunta. Si Dios viniera esta noche, ¿cuánto cosecha espiritual hay en su vida? O pudiera decir que tiene más cosecha carnal, de la cual va a dar cuenta, que de la cosecha espiritual en su vida. ¿Estamos entendiendo? Sígame. En esta historia podemos hacer varias observaciones muy importantes que nos van a animar, ¿verdad? A determinar que todos podemos cosechar al máximo en nuestras vidas. Todos. No es que algunos pueden, otros no. De acuerdo a la palabra de Dios, escúcheme, todos podemos cosechar hacia ¿verdad? Las cosas espirituales al máximo. Todos. ¿Cuántos? Todos. Es el problema, que algunos no entendemos, algunos no lo desean y algunos, ¿verdad? En su afán van a tenerle que dar cuenta a Dios el por qué no cosecharon primero hacia lo espiritual y segundo, no cosecharon hacia lo máximo. Ahora, ¿qué es lo máximo? Al final se los voy a dar porque si se los digo ahorita se me va. Pero hay varias observaciones importantes, ¿verdad?, que vemos en esta historia. ¿Cuál es la primera? Primero, hermanos, nuestra cosecha no debe ser basada en lo que otros cosechan.
Déjeme repetir eso. La primera cosa que necesitamos entender para que usted y yo cosechemos al máximo en nuestras vidas es que nuestra cosecha no debe ser basado en los que otros cosechan. Ve, eso es parte del problema. No, pues, ¿yo cómo voy a hacer lo que él está haciendo? No, pues, ¿yo cómo voy a llegar a ese nivel al cual él está? Escúcheme, de acuerdo a nuestro Padre Celestial, nuestra cosecha no es basada en lo que otros están haciendo. ¿Un amén? Es importante eso. Mire el versículo 15, ¿verdad? Y esto es lo primero que vemos en esta historia, ¿verdad? Y mire, si hay una enseñanza que he tenido que continuamente, yo creo que por eso el Señor permitió que meditar en ella estas 2 semanas. Porque una de las maneras que el diablo quiere pararnos de cosechar, ¿verdad?, al máximo hacia lo espiritual en nuestras vidas, es cuando nos ponemos a comparar, cuando comenzamos a ver a otros, ¿verdad? Y comenzamos de alguna manera, en nuestra manera de pensar humanamente, a tomar una medida del éxito que alguien más está teniendo de acuerdo a nuestro pensar. Pero escúcheme, de acuerdo a Dios, esa no es la manera que Él mire el éxito de nuestra cosecha. Nuestra cosecha, déjeme repetir, no debe ser basado en lo que otros cosechan. Mire el versículo 15. A uno dio ¿cuántos talentos? 5. A otro, ¿qué? 2. Y a otro, ¿qué? 1. Ahora, primeramente, no perdamos ahí, pero ¿qué nos dice eso? ¿Verdad? Ay, Dios es injusto, porque a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. No, Dios no es injusto, hermano. Ay, es que Dios quiere que algunos cosechen más que otros. Hay algo muy importante que necesitamos entender ahí. ¿Qué dice? A cada uno conforme a qué, hermanos. Versículo 15. ¿Estamos allí? Mateo 25, 15. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1. A cada uno conforme a qué? Su capacidad. Y eso es clave. Ahora, ya le voy a decir lo que la palabra capacidad quiere decir ahí, porque aún en esa palabra humanamente nos confundimos. Capacidad allí no indica inteligencia. Nada tiene que ver con nosotros. Porque nosotros nos podemos engañar a nosotros mismos. Capacidad allí tiene que ver con el conocimiento o con el plan que Dios tiene para cada uno. ¿Estamos entendiendo? Es una gran diferencia. Nada tiene que ver con tu nivel de fuerza. Nada tiene que ver con tu nivel de conocimiento. Nada tiene que ver, ¿verdad?, con tu manera elocuente de ser o no ser. No, cuando habla allí a cada uno conforme a su capacidad, está hablando de aquello de que solo Dios conoce de ti, ¿verdad? En la cual Él tiene el plan para tu vida. Y este es el problema. Si no entendemos que nuestra cosecha no debe ser basada en lo que otros cosechan, sino en lo que Dios me ha capacitado en mi vida para cosechar. Dios le dio la responsabilidad a Moisés que sacara al pueblo de Israel
de Egipto. Una multitud. Pero escúcheme. Por el otro lado vemos que Dios capacita a Noé de cosechar con la capacidad de librar de la destrucción de la tierra. ¿A cuántas personas? 8. Humanamente usted y yo pudiéramos decir, wow, Moisés cosechó al máximo. Y pudiéramos decir, Noé no cosechó mucho. Escúchame, de acuerdo a la vista de Dios, los dos cosecharon al máximo. Está calladito esta noche. Qué interesante, ¿cierto? Muchas veces, ¿verdad? Nos equivocamos. Dios, ¿verdad? En esta historia nos da aquellas cosas que nos van a ayudar para que cosechemos al máximo. Y la primera cosa que usted y yo necesitamos realizar, hermanos, es que nuestra cosecha no debe ser basado en los que otros cosechan. No podemos estarnos comparando. Ay, mira, hermano. Wow, qué bibliota. Yo me voy a comprar otra más grande. Ay, mira cómo se sabe los cantos. No, yo me los voy a aprender y todos. Ay, mira ya qué éxito están teniendo. Mira, y escúcheme, una vez más, aquellos que me conocen, usted sabe que Dios ha tenido que trabajar conmigo en esta área. Hay algo que Dios me ha enseñado en mi vida. Ahora, yo no anhelo nada de lo que otros tienen. Escúcheme, Dios me dio la bendición y he conocido tanto como grandes obras. Mi esposa está aquí de testiga. Mi hija está aquí de testiga. Y nuestro pastor decía, una obra grande, le voy a decir lo que significa: problemas y problemas y más problemas. Ahora, ¿estoy diciendo que la obra debe ser pequeña? No, estoy diciendo, Dios es el que capacita la cosecha. Lo que usted y yo necesitamos entender es que para cosechar al máximo no debemos estar basando nuestra cosecha, ¿verdad?, basado en lo que otros cosechan. Porque Dios a uno da 5, a otro da 2 y a otro da ¿qué? 1. Y Él es el único que determina y lo hace, dice ahí, conforme a su capacidad. Mire, Dios no nos va a cargar más de lo que, ¿verdad?, Él cree que necesitamos en nuestras vidas. Y capacidad allí, una vez más, no está hablando de nuestra intelectualidad, de nuestro conocimiento, de nuestra agilidad. Capacidad allí está hablando, ¿verdad?, basado en aquello lo cual Dios, ¿verdad?, tiene en propósito, ¿verdad?, en lo cual Dios es el que de alguna manera, ¿verdad?, tiene planeado en su vida. Dice Él, mis planes no son ¿qué? Tus planes. Le voy a decir lo que muchas veces surge cuando comenzamos a querer cosechar basado en lo que otros cosechan. Vamos a Filipenses, por favor, capítulo 2. Filipenses, por favor. Filipenses, capítulo 2.
Mire, esto como que ya no se predica hoy en día en las iglesias, ¿cierto? Esto es Biblia, hermanos. ¿Un amén? Esto es Biblia. Dios es el que nos capacita de acuerdo a la cosecha que Él anhela que usted y yo cosechemos cada día en nuestras vidas. Lo que sí Dios espera es que cada uno de nosotros como individual cosechemos hacia lo espiritual. Pero no basado en lo que otros cosechan. Mire Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada, ¿qué dice ahí, hermanos? Es de más. Este es donde muchos que según ellos están cosechando al máximo, escúcheme, se van a ponchar. Porque lo que ellos están cosechando no es tanto aquello a la capacidad que Dios les ha dado de cosechar, sino que ellos están cosechando por varios aspectos. Uno, para crear en ellos un nombre en sí. Uno, para ser vistos por el ojo humano. Y dice allí, leamos lo que dice allí en el versículo 3. Nada hagáis, ¿por qué? Por pleito. Algunos, ya ves, aquí está Dios, no allí. Ya ves, yo tenía razón, tú no. Déjeme decirle, esa clase de actitud, todo lo que está desarrollando y cosechando, de acuerdo a la palabra de Dios, es carnal. Y no va a tener ningún elogio de parte de nuestro Padre Celestial en su presencia. Porque Dios va a decir, oye, todo lo que tú hiciste allá, tú lo hiciste para el ojo humano, tú agarraste tu recompensa cuando estabas allá. ¿Estamos entendiendo? ¡Wow! Parece que estoy en un funeral esta tarde. Ni la bulla de la cámara escucho esta noche. Dice allí, mire, nada hagáis por contienda o ¿por qué, hermanos? Vanagloria. Tengamos cuidado cuando estamos cosechando. ¿Para qué estamos cosechando? ¿Qué es vanagloria? Elogio del ojo humano. ¡Wow! ¡Qué tremendo lo que usted ha hecho! ¡Qué éxito el que Dios le ha dado! Tengamos cuidado cómo medimos el éxito de Dios. Mire el éxito de Dios, aquí está. Antes bien. ¿Con qué, hermanos? Humildad. Es interesante, pero la mayoría de lugares que están haciendo, ¿sabe? Una de las razones por qué a veces yo no pongo muchas cosas en Facebook y de lo que Dios está haciendo aquí y cómo Dios está obrando aquí, escúcheme, porque no busco agradar el ojo humano, buscamos agradar a Dios. Y Dios ha hecho grandes cosas aquí. Las hemos visto, hemos sido testimonio de ello. Pero ¿ha visto usted esos que mire todo lo que sucede? Ahora, ¿está mal? Solo ellos y su Dios saben si está mal o no. Todo depende de la manera, el por qué lo están exhibiendo, lo que están exhibiendo. Si lo están exhibiendo de una manera de humildad, qué bendición. Pero si lo están exhibiendo con el propósito de vanagloriarse, ¡ay, qué tremendo lo que Dios está haciendo allí! ¡Mire, wow! ¡Qué admirable! Dios dice, ya te ponchaste. Si pensaste que era una cosecha espiritual, pasó a ser una cosecha carnal.
Sigamos, hermanos. Nadie dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, mire, tenemos que tener cuidado en el proceso de la cosecha espiritual, que estas cosas están en nuestras vidas. Antes bien, ¿con qué? ¿Qué hace el humilde? Calla. ¿Usted oyó a Noé tocando trompeta? Los siervos más grandes que agradaron a Dios en la palabra de Dios, ¿qué eran? Humildes. Sigamos. Estimando cada uno, dice, a los demás, ¿como qué? Superiores a él mismo. Qué interesante. O sea, como un siervo inútil. Como alguien que de alguna manera, ¿verdad? Dice, Señor, ¿por qué me estás capacitando de esa manera? Señor, ¿verdad? Mira, lo único que yo quiero es, como hijo tuyo, servirte, Señor. Y mira lo que tú estás haciendo, Padre Santo. Estimando a los demás superior a él. Versículo 4. No mirando cada uno. ¿Por qué? ¿Sabe por qué la mayoría de, especialmente predicadores, buscan, ¿verdad?, el tener un éxito hablando en números y en cantidad de personas? Le voy a decir por qué. Porque buscan lo propio suyo. Le voy a decir, es raro aquel que se va a parar aquí si Dios no lo capacita para pasar lo que nuestra iglesia ha pasado y permanecer aquí. ¿Cuánto llevamos ya? 6 años. Le voy a decir, alguien que anda buscando lo suyo propio, le voy a decir, no se queda. No estaría aquí. Viene y se va. Ay, yo creo que Dios no me ha llamado aquí. Y ocupan a Dios como excusa. Es fácil cuando está la grandeza, ¿verdad?, según ellos, bajo el ojo humano. Mire, muchos vieran este lugar aquí y dirían, ay, yo no sé. Mientras yo personalmente esté en la voluntad de Dios y sé que Dios está desarrollando la cosecha que Él quiere aquí a su capacidad, aquí voy a seguir. Quizás como el ojo humano, después de 6 años, lo que quisiéramos ver aquí no lo vemos. Pero eso no indica que Dios no ha estado cosechando aquí. Ahora, si comenzamos a ver basado a lo que otros cosechan en 6 años, podemos caer en ese error. Por eso, escúchenme, nuestra cosecha no debe ser basado en lo que otros cosechan. Qué bendición si Dios bendice otras obras alrededor de aquí a una manera más grande. Yo no estoy interesado que el Señor bendiga nuestra obra aquí al nivel que Él bendice en otros lugares. Yo estoy interesado que Dios bendiga este lugar y esta obra al nivel que Él anhela bendecir. Pero dice ahí, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo que, hermano. Por cierto, haya pues en vosotros este sentir que hubo también, ¿quién?
en Cristo Jesús. Ese es alguien que tiene una vida, ¿verdad? Que persigue la vida de su maestro, que es una vida cristocéntrica. Ese era el sentir de Jesús. Por cierto, ¿sabe que Dios lo único que nos manda es a sembrar nuestra vida espiritual? Y Él es el que da la cosecha, no nosotros. El tiempo se nos está yendo, pero 2 de Corintios capítulo 9 nos habla de eso. Si yo busco cosechar, escúcheme, voy a cosechar, pero lo que voy a cosechar es de la carne. Y yo voy a usar todas mis artimañas, y yo voy a usar todas mis habilidades, y yo voy a querer usar todo aquello que va a traer al tener el máximo, ¿verdad?, de cosecha, que en mi manera de pensar, de acuerdo a Dios, es grande. Y Dios va a decir, ¿y qué si esa no era mi manera que yo quería capacitar a ese lugar? ¿Quién lo hizo entonces? ¿Yo o ustedes? Y si fue ustedes, fue una cosecha de la carne. Qué interesante lo que la palabra de Dios nos habla sobre la cosecha, ¿cierto? Segundo, porque el tiempo se nos está yendo. No solo, hermanos, ustedes y yo necesitamos entender que no podemos basar nuestra cosecha basada en lo que otros cosechan, pero segundo, hermanos, necesitamos reconocer aquellos bienes o talentos otorgados por Él a nosotros. Primero, en otras palabras, no se compare con nadie para cosechar. Usted coseche según Dios le permite. Segundo, usted necesita ver en su vida cuáles son aquellos bienes o talentos que Dios ha otorgado en su vida para cosechar. Una vez más, ¿quién fue el que repartió a ellos los talentos? Dios. ¿Ellos lo pidieron? Dios es el que reparte. La segunda cosa que usted y yo necesitamos hacer es, ¿verdad?, meditar y buscar la dirección del Señor. Señor, ¿cuáles son aquellos bienes o cuáles son aquellos talentos, ¿verdad?, que has otorgado a mi vida? Porque escúcheme, si no los conocemos, no los vamos a desarrollar. Y una vez más, son basados a nuestra capacidad. Yo sé que uno de mis bienes o talentos que Dios no me ha dado es el cantar. Ahora, lo hago porque no tenemos ahorita. Dios no ha proveído. O quizás Dios ha proveído, pero no se animan. Yo no sé. Pero Dios nos va a capacitar, nos da basado a nuestra capacidad. Y la capacidad habla de la habilidad y la aptitud. Dios no nos va a sobrecargar, no nos va a forzar a hacer algo que no queremos. Dios no trabaja así, Dios no tiene maquinarias. Dios tiene hijos que anhelan obedecerle y servirle. Y si tú estás haciendo algo obligado, si tú estás en una área sirviendo donde te sientes de alguna manera obligado, escúchame, a lo mejor necesitas pensar y considerar si Dios te ha dado esa, ¿verdad?, capacidad para desarrollar en tu vida ese bien o ese talento. O a lo mejor es algo que tú has buscado simplemente porque ese es el que te gusta a ti, o porque simplemente ese es el halago del ojo humano.
Hay varias maneras, y no tenemos tiempo de entrar a eso, cómo usted puede descubrir aquellos que Dios le ha dado de bienes o talentos para su vida, para que sean usados dentro de su servicio. Pero rápido, déjeme decirle, vaya a Él: Señor, ¿qué es aquello que tú has dado a mi vida que yo necesito cosechar dentro del servicio en tu obra? Busque consejo. ¿Qué cree, verdad? Mire, Dios ha dado, verdad, líderes. Y mire, ¿qué cree usted que Dios, son aquellas cosas que Dios me ha dado la habilidad de poder desarrollar para cosechar hacia lo espiritual en mí? Pero escúcheme, muchos de nosotros, yo no tengo la mínima duda que ya sabemos cuáles son. ¿Sabe cuál es el problema? Nos estamos diciendo: ¿cuándo? Yo creo que ya sabemos. Escúcheme, aquí les va. Cada uno de nosotros hemos sido otorgado por lo menos con un bien. El más mínimo que Dios nos ha capacitado es con uno. ¿Por qué? Porque Él no hace excepción de personas. Es interesante, hay una razón por qué nos da esos números, ¿verdad? El 5, el 2 y luego el 1. Porque ¿saben lo que nos está diciendo eso? Lo que nos está diciendo es que Dios ha capacitado a cada uno de nosotros. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros una habilidad, un bien, un talento para que podamos desarrollarlo dentro de su servicio, para cosechar de Él dentro de su obra. Por lo menos uno. Yo creo que muchos de nosotros en este cuarto tenemos más de uno. Pero ¿sabe lo que eso nos dice? No hay excusa por qué nadie pueda no servir y cosechar hacia las cosas espirituales. No hay. La mayoría de veces pues yo no sé cuál es el mío. Lo único que están diciendo es: yo no quiero saber cuál es el mío, porque de esa manera yo no tengo que servir en el mío. Eso es lo que están diciendo. Pero déjeme decirle, cada uno de nosotros, Dios nos ha otorgado por lo menos un bien. O sea, si usted pensaba que, ya me salvé, pues yo no tengo ni uno. Todos Dios nos ha capacitado para uno. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca intentó un cuerpo de Cristo inactivo. Él quiere todo el cuerpo de Cristo activo. ¿Qué pasa con una parte de nuestro cuerpo si no se mueve y no circula sangre? Todo lo que tenemos en nuestro cuerpo se ocupa. Todo. Todo. Y de la misma manera, escúcheme, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Lo más mínimo, ¿verdad? Que Él nos ha capacitado a cada uno de nosotros, lo más mínimo es común. Ahora, no nos hagamos, pues Dios, no nos hagamos sinvergüenza. Pues Dios solo me capacitó con uno. Mire, pregúntele al Señor. Porque yo le puedo decir, la mayoría de veces es más que uno. Pero estamos hablando que de veras, a lo mínimo, Dios nos ha capacitado a cada uno de nosotros con uno. Eso ya no me gustó. ¿Por qué? Porque escúchenme. Aquí va lo tercero. Si Dios nos ha capacitado con uno, usted y yo tenemos la responsabilidad de invertir en ello.
¿Por qué? Estamos ahí todavía en Mateo 25, versículo 16. ¿Por qué? Versículo 16, por favor, en Mateo 25. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5. ¿Qué hizo él? Cosechó de lo que Dios le dio. Versículo 17. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros ¿qué? ¿Qué hizo? Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, eso nos da a entender, no sabemos cuándo, pero un día va a venir el Señor de aquellos siervos. ¿Y qué hizo? Y arregló cuenta con ellos. ¿Sabe lo que está diciendo eso? Que tenemos la responsabilidad de invertir en ellos. ¿Por qué? Porque un día usted y yo vamos a ¿qué? A dar cuenta de ellos. ¿Sabe qué es lo que el Señor nos va a pedir? Es una cosa. Aquello que yo te di para que desarrollaras dentro de la iglesia, ¿lo desarrollaste? Esa es la única pregunta que Él va a hacer. Y es interesante porque nadie sobrepasó de lo que Dios les dio. El que Dios le dio 5, ¿cuánto recuperó? El que Dios le dio 2, ¿cuánto recuperó? Porque mire, no vamos a impresionar a Dios y llegar ahí a decir, ay Dios, ¿viste todo lo que yo hice? Yo voy a decir, para eso te di la capacidad, cabezón. Todo lo que tú hiciste es porque esa es la capacidad que yo quería que desarrollaras. Hay algunos que van a llegar así, ay, estoy listo para entrar, para que el Señor me aplauda y me ponga una línea de ángeles sonando la trompeta. Aquí viene el que hizo grandes maravillas, cosechó grandes maravillas. ¿Y sabes lo que el Señor va a decir? Tú cosechaste exactamente lo que yo quería. Es de más, no cosechaste ni lo que yo quería, no llegaste a la meta. ¿Qué? Porque según ellos, mire, van a sacar pecho, mira todo lo que yo hice. Esto le dice, al que le di 5, me dio 5, porque yo lo capacité para esos 5. Al que me dio 2, al que le di 2, ¿qué hizo? Pero el problema es con el que tenía solo 1, porque él no cosechó. Él nunca pensó, escúcheme, que iba a venir un tiempo en su vida donde iba a tener que darle cuenta a Dios de su cosecha espiritual. Cada uno de nosotros va a responderle a Dios qué hicimos con lo que Él nos capacitó en nuestras vidas. Yo no voy a responder por usted, porque yo tengo que responder por lo mío. Su esposo no va a responder por usted. Su esposa no va a responder por usted. Hijos, sus padres no van a poder responder por usted. Él le pide cuenta a cada uno como individual. Por eso, escúcheme, es importante que usted y yo notemos y busquemos qué es aquello que Dios nos ha dado en nuestras vidas que necesitamos cosechar dentro de la iglesia. Porque si no lo estamos desarrollando, si no lo estamos sembrando dentro de la iglesia, no va a cosechar. Y escúcheme, usted va a darle cuenta a Dios porque no cosechó eso dentro de la iglesia. No quiero asustarlo, pero eso es lo que la palabra de Dios dice. Cada uno de nosotros, escúcheme, tenemos la responsabilidad de invertir en lo que Dios
nos ha dado para cosechar. Y número 4, escúchenme. Excusas no darán cosechas. En otras palabras, busque cualquier excusa que usted quiera ante la presencia de Dios, no va a tener validez. Ahora, este que recibió uno, quiso cuidar lo que Dios le dio. Dice que escarbó, lo escondió para cuidar de él. Algunos dicen, ay, pero mira, por lo menos no fue dejado, ¿verdad? Le regresó lo que era de él. Este es el problema, que Dios espera que cada uno de nosotros invertamos como Él invirtió en nosotros. Y cuando Dios nos da y no lo invertimos, hemos malgastado aquello que Dios nos ha dado y vamos a dar cuenta de ello. ¿Qué hizo Él? Lo escondió. El cuidar, no produce. No sembró, no se esforzó. ¿Qué hizo? Se excusó. ¿Cuándo nos escondemos como este uno? Al pensar de que yo solo puedo hacer un mínimo y no hará la diferencia en la iglesia. No deje esa mentira del diablo que ataque en su vida. Dice, no, pero pues Dios no me ha dado, no me ha capacitado en gran manera uno. ¿Qué es uno? No va a ser una diferencia. De acuerdo a Dios, porque Dios se la dio, sí es una diferencia. Pero muchas veces el pensar es, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer yo? Es un mínimo. No va a ser la diferencia. Lo que yo haga no va a efectuar gran cambio, ¿verdad? A su vida. Esa es otra mentira que el diablo quiere dar. No sabemos a veces las bendiciones, escúcheme, que estamos deteniendo por no querer sembrar y desarrollar aquellos talentos o bienes que Dios nos ha dado por el más mínimo que usted crea que sea. A veces nosotros mismos nos robamos de las bendiciones que Dios tiene para la iglesia, porque no queremos desarrollar aquello que Dios nos ha dado. ¿Y qué hacemos? Nos mantenemos toda nuestra vida cristiana excusándonos de ello. ¿Se acuerda usted la historia de Marcos capítulo 12 de la viuda? ¿Se acuerda de esa historia? Vamos ahí, hermanos. No se me agüitan. Ya voy a terminar. Miren, Marcos 12. Marcos 12, por favor. Marcos 12, capítulo 41. ¿Estamos ahí? Marcos 12, 41. Estando Jesús, no se pierda esto, hermanos. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban ¿qué? Una vez más, hermano, no es de acuerdo a Dios. Su manera de ver a sus hijos no es el que da más cosecha más. Es el que sabe cosechar con lo que Dios le ha dado, sea mucho o sea poco. Ahora, estos tenían en abundancia, eran ricos y daban mucho, dice. Pero escúcheme, había un problema de ellos,
que aunque usaban esto que Dios les había dado, ¿verdad? Ya lo hacían no de una manera humilde, lo hacían para que el ojo los viera, lo hacían, ¿verdad? De alguna manera para hacerse un nombre. ¡Ay, mira cuánto dio! Pero mire, versículo 42. Y vino una viuda que, alguien que no tenía ya esposo, había quedado, ¿verdad?, sin esposo, se le murió. Y no le dejó el esposo aseguranza de vida. Dice pobre. Pero mire lo que esta viuda hizo. Puso aquello a sembrar a la capacidad que Dios le había dado. ¿Y qué dice? 2 blancas, o sea, un cuadrante, o sea, nada. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta que pobre echó que los que han echado que, porque todos han echado de lo que sobra, pero esta de su pobreza echó que todo su sustento. ¿Toma nota Dios? Toma nota Dios. Y no es basado a cuánto usted puede dar, es basado a cuánto de lo que Él le ha dado, usted lo da. Ella lo echó todo. Y dice Dios que esa acción de ella fue mucho más que todos los que habían dado ricachones en ese momento. ¿Ve por qué no debemos de basar nuestra cosecha en comparación a lo que otros están cosechando? Porque Dios no lo mira de esa manera. Pero lo que sí le puedo decir es que usted y yo tenemos la responsabilidad de no excusarnos y cosechar aquello que Dios nos ha dado. Termino con esto. ¿Ok? Si Dios espera que cosechemos al máximo, ¿qué es el máximo para nuestras vidas? Acabamos de leer esa porción y esa porción describe que la viuda dio ¿qué? De acuerdo a Dios, al máximo. ¿Por qué? Dice que dio más que todos los que todos los ricos. ¿Qué es el máximo de acuerdo a Dios? ¿Ah? Regresemos a Mateo 25, por favor. Y ahí vamos a ver. ¿Qué es el máximo de acuerdo a Dios? Le voy a decir lo que es. El máximo es el poder escuchar estas palabras que Él dio a cada uno de los que cosecharon. ¿Cuál es el máximo? Versículo 23, por favor, en Mateo 25. Desde el 20. Y llegando, el que había recibido 5 talentos, trajo 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. Te he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Aquí está el máximo. Este es el máximo de nuestra cosecha. El máximo para nuestras vidas de lo que podemos cosechar hacia las cosas de Dios. Aquí está en el versículo 21. ¿Cuál es? Y su Señor le dijo: bien, buen siervo, ¿y qué? Bien. Sobre poco has sido fiel. ¿Qué dice? Entra en el gozo de tu Señor. Sigamos, versículo 22. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Versículo 23, aquí está el máximo de él. Su Señor le dijo: bien, ¿qué, hermanos?
sobre poco has sido fiel, sobre mucho que entra en el gozo de tu Señor. ¿Cuál es el máximo de nuestra cosecha, hermanos? El máximo de nuestra cosecha va a ser aquel día que estemos dando usted y yo cuenta a Dios de todo lo que Él nos dio, con todo lo que nos capacitó para hacer aquí en su obra, el que podamos estar ante de Él, y Él, al ver que hicimos todo aquello que Él nos dio, poder escuchar estas palabras: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra el gozo de tu Señor. Ese es el máximo de nuestra cosecha. Escúcheme, no importa qué tanta influencia, qué tanto poder, qué tanta habilidad, qué nivel de iglesia, qué número de personas tengamos aquí en la tierra, pero al llegar a la presencia de Dios, al estar dando y rindiendo cuentas a Él sobre cada una de nuestras acciones y habilidades que Él nos dio para desarrollar en su viña, escúcheme, ¿verdad? Si no llegamos al punto de escuchar estas palabras de Él, déjeme decirle, fracasamos de cosechar en nuestras vidas al máximo. Si esta noche cada uno de nosotros tuviéramos que enfrentar a nuestro Padre Celestial y dar cuenta de nuestras vidas cristianas en esta tierra, ¿sería eso lo que usted escucharía esta noche? Y si somos honestos, yo creo que todos diríamos no. Porque hay cosas que quizás todavía no hemos rendido por completo, que Él nos ha dado para su obra. Dios nos va a pedir cuenta de las cosas por las cuales Él nos ha capacitado. Ahora, yo no puedo decirle con cuántas cosas Dios le ha capacitado a cada uno de ustedes. Eso es de usted y su Dios. Yo tengo idea cuántas cosas, pero yo le voy a decir, muchos de nosotros, por lo menos, es más de una. ¿Cómo vamos a desarrollar al máximo esa cosecha, la cual Dios nos ha entregado para cosechar en nuestras vidas? Es que aquel día escuchemos estas palabras de Él. Le voy a decir cuál va a ser la que muchos van a escuchar. Versículo 24. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Y la palabra allí, duro, no está explicando de un Dios malvado, sino está explicando, ¿verdad?, de su estabilidad, de su manera de ser, que Él, ¿verdad?, no se le puede cambiar su manera de funcionar. Eso es lo que está diciendo ahí. Y luego dice Él allí que ciegas donde no sembras y recoges donde no esparces. O sea, tú tienes tu manera de ser, es Dios. Versículo 25, por lo cual tuve miedo. La palabra allí miedo habla de respeto. Dios, porque tú eres Dios y yo no quiero ir en contra de tu voluntad, Dios. Lo más ágil que yo dije es, mejor se lo guardo y se lo doy. Es lo que está diciendo allí. Sigamos. Por lo cual tuve miedo, versículo 25, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes todo lo que es tuyo. Respondió su señor y le dijo: mire, esto es lo que la mayoría va a escuchar: siervo malo y qué, negligente. ¿Sabías que ciego donde no siembre y que regocijo donde no esparcí? Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítale pues el talento y dale al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado, y el que tendrá más al que no tiene, aún lo que tiene será que. Y al siervo inútil échale a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir
de diente. Ahora, no tenemos tiempo para entrar y mucha gente a veces ocupa ese versículo para hablar de la idea que la salvación se pierde. Todo este versículo no está hablando en cuanto a la salvación. Todo este pasaje dentro del contexto está hablando de aquellas cosas que el Hijo de Dios va a rendir a su Padre Celestial con las cosas que Él le ha dado, con las cosas que Él le ha capacitado. No tiene que ver con salvación, tiene que ver sobre aquel regocijo que va a existir, verdad, en la presencia de Dios por haber sido obediente a desarrollar aquello que Él, verdad, Dios la capacitó. En otras porciones de la Biblia dice que Él va a limpiar nuestras lágrimas. ¿Sabe por qué? Porque yo no tengo duda que muchos van a escuchar esas palabras. Siervo malvado. ¿Cuál es el máximo de nuestra cosecha que podemos nosotros desarrollar en nuestras vidas cristianas? El perseguir como anhelo escuchar de Dios un día. Buen siervo fiel. ¿Dónde nos encontramos? Gracias a Dios que Dios todavía no ha venido y tenemos tiempo de poder cosechar. Si quizás no hemos cosechado como deberíamos, tengamos a Dios, pidámosle perdón. Señor, ayúdanos, dame la fuerza, Señor. Si tú me has capacitado, dame la oportunidad para desarrollarlo, Señor. Yo quiero ser como ese que le diste 5, ese que le diste 2, Señor. Yo no quiero ser como ese que le diste 1, el cual escuchó esas palabras horribles de su Señor. ¿Estamos entendiendo, hermano? ¿Cuál es la cosecha máxima que podemos usted y yo desarrollar en nuestras vidas como hijos de Dios? Escuchar de nuestro Padre Celestial un día aquí: buen hecho, siervo fiel. Al usted y yo escuchar esas palabras de nuestro Padre Celestial un día, escúcheme, vamos a realizar que quizás humanamente, como el ojo mira, no tuvimos el éxito aquí que deberíamos de haber tenido, pero escúcheme, ante la presencia de Dios sí lo tuvimos. Y no solo el éxito que Él esperaba, pero el éxito máximo, porque pudimos escuchar de Él: buen hecho, siervo fiel. ¿Sabe usted quién está diciendo esas palabras? ¿Hay precio a eso? ¿Vale la pena cosechar hacia las cosas espirituales? Sí vale, hermano. Espero que he podido transmitir lo que quería esta noche, hermano, en cuanto a la cosecha máxima para nuestras vidas. Hay tanto ahí que pude haber cubrido más, Señor, pero creo que les he dado lo que el Señor quería. Espero que hemos podido entender lo que el Señor me comunicó a mí y he podido comunicar a ustedes. ¿Qué estoy diciendo con todo eso, hermano? Media vez usted y yo tengamos la tranquilidad y la paz de saber que lo que está sucediendo aquí es exactamente a la capacidad que Dios quiere que lo hagamos ahorita, que haga paz en nuestras vidas. Nuestra responsabilidad es sembrar. ¿Quién da la cosecha? Dios. Amén. Mientras usted y yo como iglesia aquí sigamos sembrando como debemos que Él traiga la cosecha. Amén. Vamos a orar, hermano.